Buenas tardes, Dios le bendiga, queridos radioescuchas de la emisora Radio Única 92.1 FM. Estamos en sintonía, estamos transmitiendo desde Caracas, el Valle, Coche. Quiero saludar a las familias que pueden estar sintonizándonos en el Valle, en el Junquito, en Guatire, en Guarenas. Estamos agradecidos por esta oportunidad nueva que nos da Dios, el Señor, nuestro Dios, de compartir con ustedes un mensaje de la palabra. Hoy vamos a compartir el tema la obra y los atributos del Espíritu Santo. En esta oportunidad me va a estar acompañando nuestro hermano Elí, ya ustedes lo conocen, está aquí conmigo. Entonces hablamos de que el Espíritu Santo es una persona. Algunos me preguntaron que si no tenía cuerpo. Bueno, quiero decirles que porque no tenga cuerpo físico o espiritual definido, no significa que no sea una persona. Así que, a pesar de que Él en la Biblia se presentó desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento por medio de símbolos, es una persona, por lo que una persona tiene voluntad, tiene sentimiento, habla, escudriña, investiga, y no una fuerza activa, como dice alguna enseñanza por allí. Entonces, lo leímos en Isaías 11, del 1 al 2, la persona del Espíritu Santo. Y al leer Isaías, para entrar en el nuevo tema, vamos a hacer nuestro primer corte. Y aquí en Isaías capítulo 11 dice de la siguiente manera. Isaías 11, versículo del 1 al 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces. Eso está hablando de Cristo. Eso es una profecía mesiánica. Y en el versículo 2 está referido al Espíritu Santo. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor de Jehová. Ahora sí, vamos a entrar en el tema y comenzamos a definir términos. El primer término que vamos a definir en esta mañana es la palabra obra. La palabra obra es trabajo, es ensayo, es actividad. Se dice que en algunos casos dice que habla de ópera, la palabra latín, o sea, tiene que ver con un trabajo, con la realización de una actividad. Dice que también viene del griego ergasia, que significa actividad, trabajo o labor. Eso es obra, pues, un trabajo, una labor, una actividad. La palabra atributos es una palabra que viene del latín, la otra venía de ópera, del latín ópera, esta viene del latín attributus, que denota carácter, identidad, destino, esencia, parte de lo que la persona es en sí, es su esencia, es la parte de un todo, es lo que conforma un total, ¿ok? Lo que tú reconoces, ¿sí? Cuando tú ves, en este caso vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, entonces tú vas a ver que como Dios es una persona tan profunda y tan amplia, entonces Él se manifiesta a través de atributos, a través de partes que lo conforman a Él. Entonces, cuando hablamos de amor, eso es parte de Dios, parte de su persona. La obra del Espíritu Santo es una obra que está vigente y está en curso actualmente. Con ustedes, nuestro hermano Elí Martínez. Dios le bendiga. Sí, estamos aquí. Buenas tardes, Dios me les bendiga a todos los radioescuchas. Esperamos que este mensaje, esta ilustración, esta enseñanza pueda ser de bendición para cada uno de ustedes.
podamos aprender más acerca de la persona del Espíritu Santo. Eso es en lo que en la teología se conoce como neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Y quisiera decirte que si tienes una Biblia ahí en tu casa, bueno, la busques, porque vamos a mencionar diferentes textos bíblicos. Es importante que tengas una Biblia en tu casa y todo lo que tú escuches, que diga que dice la Biblia o cualquier cosa, mensaje que tú escuches, lo puedas procesar a través de la palabra de Dios. Así como decía nuestro hermano Darwin, ¿verdad? Hablando acerca de los atributos que tienen que ver con la esencia y la obra, con la acción de lo que se hace, yo creo que lo primero que vamos a definir en esta tarde ya es todo lo relacionado con esos atributos del Espíritu Santo, ¿sí? Es necesario conocer primero a la persona del Espíritu Santo para luego comprender cuál es su obra y todo lo que conlleva el tenerlo, como sus dones, que son los regalos que Él nos da, y el fruto que Él emana, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. Para entender quién es el Espíritu Santo, debemos reconocer primero quién es Él. Eso lo hacemos a través del estudio de sus atributos o cualidades. Y lo primero que vamos a definir en cuanto a los atributos del Espíritu Santo que me dicen quién es el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Y como Dios presenta unos atributos o unas cualidades que son divinas. La primera de ellas es que el Espíritu Santo es omnipresente. Esto significa que el Espíritu Santo está en todo lugar. Salmo 139, del versículo 7 y 8, dice de la siguiente manera. El salmista se hace una pregunta: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, tú estás. Hablando de quién, del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es omnipresente, se encuentra en todo lado. Y una de las promesas que se nos hizo a nosotros los creyentes era que si creíamos en Jesús, íbamos a recibir a su Espíritu Santo. Quiere decir que ahorita en cualquier parte del mundo donde haya un creyente que haya aceptado a Jesús en su corazón, en ese creyente mora el Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo es omnipresente. La segunda cualidad o atributo, que es divina también, es que el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, qué importante entender que el que escudriña, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Y para poder escudriñar, esto es una palabra que hace mención directamente al saber, al conocer. Cuando Él escudriña, Él entiende, Él conoce, y Él es la persona que sabe todas las cosas, al igual que Dios Padre y Dios Hijo. El tercer atributo o cualidad divino del Espíritu Santo lo encontramos en Job capítulo 33 versículo 4, que es omnipotente. Dice de la siguiente manera el libro de Job: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir que el Espíritu de Dios tiene poder, tiene autoridad para hacer dentro de su voluntad y de su soberanía como Él quiere también. Los milagros que se operan actualmente en la vida de los creyentes, de los que tienen fe, es a través del Espíritu Santo, ¿sí? La cuarta cualidad o atributo que tiene el Espíritu Santo, que es importante tenerla siempre en cuenta, la encontramos en Hebreos capítulo 9 versículo 14, y es que el Espíritu Santo es eterno. Dice de la siguiente manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas
a Dios vivo. Esto habla acerca, este libro Hebreos 9:14, nos habla acerca de la eternidad del Espíritu Santo. El otro atributo o cualidad que tiene el Espíritu Santo, ya lo posee su nombre, es que Él por sí es santo. Dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 1, versículo 4 allí, mi hermano Darwin. Ok, te ayudo aquí. Versículo 1, 4. Dice así, en el capítulo 1, versículo 4 dice... que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Amén, amén. Entonces somos declarados hijos de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que es quien nos santifica. El Espíritu Santo es, valga la redundancia, santo. La otra cualidad o atributo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es verdad. Y no sé si se han ido dando cuenta que cada uno de estos atributos o cualidades del Espíritu Santo también las hemos podido ver en Dios Padre y en Dios Hijo, haciendo referencia a que los tres, ¿verdad?, son Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios se presenta, Yahvé se presenta como el Dios de verdad. Viene Cristo y se encarna y dice: yo soy la verdad. Y el Espíritu Santo también hace la referencia a que Él es el Espíritu de verdad. Hacemos referencia a esto para poder entender de que es Dios y que es una persona completamente diferente al Padre y al Hijo, aunque los tres poseen las mismas características divinas. El último atributo, ¿verdad?, o cualidad que podemos estudiar el día de hoy en relación al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo da vida. Gálatas capítulo 5, versículo 25. ¿Verdad? Nos habla acerca de la vida que nosotros podemos recibir a través del Espíritu Santo. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Nuestro espíritu está separado de Dios y solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener vida y volver a encontrarnos nuevamente con nuestro Creador. Ciertamente usted en el estudio del Espíritu Santo puede que encuentre muchos más atributos o cualidades divinas, ¿verdad? Lo que le acabo de mencionar es para hacer referencia de que el Espíritu Santo es un ser divino. Ahora, en cuanto a los atributos y cualidades del Espíritu Santo, no solamente muestra atributos divinos, sino que muestra cualidades de persona, ¿verdad? Vamos a estudiar ahora el Espíritu Santo no como un ser divino, sino como una persona. Esto hace hincapié a desbaratar, por así decirlo, una doctrina que hay por ahí que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, algo que de pronto no tiene sentimientos o carece de una voluntad propia. Y cuando estudiamos el Espíritu Santo como una persona, lo primero que entendemos, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Así como el Padre tiene una voluntad y el Hijo tenía una voluntad, el Espíritu Santo también posee una voluntad. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, ¿verdad? Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. O sea, aquí está hablando de la distribución de dones que son del Espíritu, ¿verdad? Y Él los distribuye, bueno, según su voluntad, como a Él le parece, ¿verdad? Entonces aquí hace hincapié directamente a que es un ser, ¿verdad?, que posee una característica propia como persona, que es la voluntad. La otra cualidad como persona que tiene el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo piensa, ¿verdad? Si fuese una fuerza activa, un ser inamovible, un ser que no tiene sentimiento, ¿cómo puede pensar algo que no tiene voluntad? Bueno, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 27, ¿verdad? Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Haciendo referencia directamente al Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo escudriña, ¿verdad? Ese escudriñar tiene
es la capacidad que tiene el Espíritu Santo de por su propia cuenta pensar, ¿verdad? Y discernir las cosas que hay en los corazones de cada una de las personas. Ya habíamos hablado de una cualidad divina del Espíritu Santo, que es la omnisciencia, ¿verdad? Él lo sabe todo, lo conoce todo, pero Él también escudriña en lo más profundo de nuestros corazones. Otra cualidad humana, o de persona, mejor dicho, del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo habla, ¿sí? Una fuerza activa o un ser sin raciocinio, sin voluntad, no tendría la capacidad de hablar. Dice Juan, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces dice que el Espíritu Santo habla de parte o por cuenta del Hijo, que es Dios también. Y la última cualidad, ¿verdad? A nivel personal, o como persona que podemos encontrar del Espíritu Santo, pueden que usted encuentre muchísimas más, ¿verdad? Hoy quisimos estudiar estas nada más. Es que el Espíritu Santo ama, ¿no? Así como ama usted a sus familiares, a sus seres queridos, como muestra sentimientos. Cuando dice que el Espíritu Santo ama, es porque en Él hay emociones, hay sentimientos. Dice el libro de Romanos capítulo 15, ¿verdad? Versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene el Espíritu Santo como persona es el amor. Y cuando estudiamos también el fruto del Espíritu Santo, uno de los frutos, o parte del fruto del Espíritu Santo, es amor. Aquí ya le he dado dos interpretaciones en cuanto a los atributos del Espíritu Santo. Una hacia la parte divina, donde hay cualidades divinas como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, el ser eterno, el dar vida, y unos atributos como persona, ¿verdad? Para poder identificarlo de que Él es una persona, como es la voluntad, que Él piensa, Él habla, Él tiene emociones, tiene sentimientos, Él ama, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta todos estos atributos, ya que una de las formas a través de la cual podemos hablar de la obra del Espíritu Santo y cuál es el propósito que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas es conociéndole a Él, sus cualidades y sus atributos. Ahora, posterior a ellos, ¿verdad? Ya habiendo estudiado los atributos, vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando usted le hablen de la palabra del Señor, o usted le hablen de cualquier cosa, hay muchos predicadores que dicen, hermano, abra su corazón y abra su mente. Bueno, no es una referencia tan exacta. Usted debe abrir su Biblia para que todo lo que ese predicador y esa persona diga, usted la filtre por allí y sea edificado a través de la palabra de Dios. Y es por ello que hemos tocado diferentes textos bíblicos el día de hoy. Yo creo indudablemente en la obra del Espíritu Santo. Y para poder hablar de la obra del Espíritu Santo hay un texto que es clave. El texto se encuentra en Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Ese texto deja de forma muy clara lo que es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice de la siguiente manera, partiendo desde el verso 9. Juan capítulo 16, partiendo del verso 9, dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo en diferentes áreas, ¿no? Él dice que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Y es importante cuando uno lee la palabra de Dios hacer hincapié en cada detalle que está allí. Y vamos a desglosar esta obra del Espíritu Santo. Dice, al estudiar la obra del Espíritu Santo, yo creo que hay dos formas de ver la obra del Espíritu Santo, un antes y un después. Un antes de que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y un después de que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Es una obra completa, pero hay un antes y un después. Vamos a estudiar el antes en primera instancia, y lo primero que hace el Espíritu Santo en ese antes es convencer, ¿no? Una de las cosas que el Espíritu Santo te hace a ti, me hace a mí, es convencernos. Ahora, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo según la palabra de Dios? Lo primero de lo que nos convence el Espíritu Santo es de pecado. Eso lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 9. ¿Por qué nos convence de pecado? Dice, nos muestra nuestra condición y despierta la conciencia de pecado y nos hace reconocer a Cristo como el Hijo de Dios.
Esta obra la hace es el Espíritu Santo. Es por ello que cuando usted se encuentra una persona en la calle, usted debe hablarle de Dios. Quien va a hacer la obra no es usted. Quien va a hacer que esa persona reconozca que es un pecador, que ha ofendido a Dios, no es usted. Es el Espíritu Santo que a través de usted, que lo va a usar usted como un vaso para que esa persona pueda reconocer, ¿verdad?, su condición de pecador. O sea, tenemos un problema de pecado y hay personas que están en la calle que a su propio conocimiento, a su propia conciencia, ellos sencillamente no son pecadores. Pero entonces necesita intervenir el Espíritu Santo en cada una de sus vidas, hacerles reconocer de que han pecado y que han ofendido a Dios. Esa obra de convencer de pecado la hace única y exclusivamente el Espíritu Santo. Si usted ha creído en Dios y le ha aceptado, es porque en usted esa obra de convencimiento la hizo el Espíritu Santo. Lo segundo que hace el Espíritu Santo en ese antes es convencernos de justicia. Eso lo conseguimos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 10. Dice, nos muestra Dios Padre y su justicia. Dice el versículo 16:9, dice, nos convence de pecado por cuanto no creen en mí. Hablando Cristo, ¿no? Nos convence de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Quiere decir que la justicia está relacionada directamente ¿con quién? Con Dios Padre. Cristo vino ¿qué? A salvarnos y a librarnos de ese problema de juicio que había en nuestras vidas. Cuando Cristo muere por nosotros, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, tú eres un pecador, ¿verdad? Debes aceptar a Jesús porque en ti hay un juicio, ¿verdad? Y quiero librarte de ese juicio venidero, el juicio que es directamente con Dios Padre, y esa obra la hace el Espíritu Santo. Adicional a ello, dice que la justicia es con Dios Padre, y una de las formas a través de las cuales nosotros podemos comunicarnos con Dios es a través del Espíritu, ¿sí? Dice la palabra de Dios, por cuanto Dios es Espíritu, ¿verdad? Nosotros debemos comunicarnos con Él a través del Espíritu. Y si nos encontramos muertos, espiritualmente hablando, no hay comunicación, ahí hay una interferencia. Es por ello que el Espíritu Santo nos convence también de ¿qué? De juicio, de justicia, disculpen. Y lo tercero que hace el Espíritu Santo es convencernos de juicio. Dice Juan capítulo 16, versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿no? Entonces, una vez que aceptamos a Jesús, reconocemos esa obra hermosa del Espíritu Santo, de reconocer nuestra condición de pecadores, ¿verdad? Vamos al Padre, ¿verdad? También nos dice que nos convence de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, somos liberados del juicio que será emitido directamente a Satanás. Sobre el diablo, que el Señor lo reprenda, hay un juicio emitido en el cual también van a caer todas las personas que no hayan aceptado esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Al tú aceptarlo, entonces te convence de ese juicio también, y ya tú no vas a estar sobre ese juicio. Por eso es que dice la palabra de Dios que para los que están en Cristo Jesús no hay ningún tipo de juicio, no hay ningún tipo de condenación. Entonces nos hace libres de la condenación y de la esclavitud y de la muerte. Entonces seremos juzgados bajo la ley que fue cumplida en Cristo. No seremos juzgados bajo la ley, ¿verdad? Para maldición, sino que seremos juzgados bajo esa ley que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Toda esta obra del Espíritu Santo que les acabo de mencionar es antes, ¿sí? Entonces antes, ¿verdad? El Espíritu Santo te convence de pecado, te convence de justicia y te convence de juicio. Ahora, después de que el Espíritu Santo te ha convencido de esto y empieza a morar en ti el Espíritu Santo, entonces hay un después, y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora cambia. Ahora, cuando el Espíritu Santo mora en ti, se convierte en el Consolador. Decía el hermano Adre, invitado la semana pasada, que una de las palabras que se le daba al Consolador era la palabra Paracletos, una palabra griega. Y esta palabra Paracletos significa intercesor. Cuando dice la palabra de Dios que Dios enviaría a un Consolador, Cristo está diciendo allí que Él va a enviar a alguien que interceda por nosotros. Cristo va a enviar a alguien que abogue por nosotros. Actualmente nuestro abogado es el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros día a día. Por eso es que el Espíritu Santo empieza a cumplir, ¿verdad?, las funciones que hacía Cristo.
Cristo decía, bueno, si ustedes habéis pecado, abogado tienen para con el Padre, que es ¿quién? Cristo Jesús. Ahora, ¿quién aboga por nosotros? ¿Quién intercede por nosotros si Cristo no está ahorita en este momento con nosotros? El Espíritu Santo. Aunque entendemos también que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, también intercediendo por nosotros. Bueno, sinceramente, mientras más gente nos ayude, ¿verdad?, en este conflicto que tenemos con Dios, mucho mejor. Tenemos a Dios, un ayudante, un colaborador. Tenemos a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo intercediendo por nosotros día a día. La segunda obra que pude sacar aquí, que hace el Espíritu Santo una vez que le aceptamos, es que Él nos guía. Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guiará a toda verdad. Y qué interesante es esto, porque la verdad es algo absoluto. Para que algo sea verdad, tiene que ser algo que no fluctúe, que no cambie, que no varíe. O sea, por eso es que para los científicos, definir algo como verdad, para los psicólogos o las personas que estudian todas estas ramas, definir la verdad les ha sido muy complicado, porque la verdad no es un concepto, la verdad no es una cosa, sino que la verdad es una persona. Y dice que la obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Miren la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a Cristo, que es la verdad. La tercera obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es glorificar a Cristo. Dice, así como Cristo glorificaba al Padre aquí en la tierra, Él es glorificado por el Espíritu Santo a través de la obra que Él hace en el hombre. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Entonces, qué importante es tener en cuenta esta obra del Espíritu Santo. Cada vez que Él hace una obra es para darle gloria al Hijo, ¿no? Cuando usted ve, por eso es que cuando uno le hablan acerca de santos, de personas que hacen milagros, esto ocurre en muchas creencias, muchas religiones, ¿quién se lleva la gloria? Si esa gloria no se la está llevando el Hijo, que es Cristo, esa obra no proviene del Espíritu Santo. Cualquier obra que usted vea por ahí en la calle, de milagro, de buenas obras, de bondad, de misericordia, de paz, de mansedumbre, le estoy mencionando el fruto del Espíritu Santo, tiene que glorificar al Hijo. Y el Hijo a su vez glorifica al Padre. Ese es el orden. Por eso no se dejen engañar, y les dije que cuando alguien les diga algo a ustedes, llévenlo a su Biblia. Si está en la palabra de Dios, es verdad. Lo cuarto que hace el Espíritu Santo en una obra maravillosa es que es maestro. Dice el libro de Juan, capítulo 14, ¿verdad?, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y una cualidad que tiene el Espíritu Santo es la capacidad de poder enseñarnos todas las cosas. ¿Qué cosas no va a enseñar el Espíritu Santo? Todas las que tengan relación directamente con el Hijo, todas las cosas que sean espirituales, ¿sí? El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y uno de los títulos que se le dio a nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra es la de haber sido maestro. Por eso es que dice que el Espíritu Santo es quien viene a ocupar en este momento el lugar de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en los cielos. Quien mora ahorita entre nosotros es el Espíritu Santo. Recordemos que en la antigüedad el rango de operatividad la tenía era Dios Padre, conocido también como Jehová o Yahvé, ¿no? Le estoy dando los nombres en hebreo. Y se conocía como Dios por nosotros en la antigüedad. Jehová peleaba por su pueblo. Viene Cristo y se encarna, y el nombre que le es dado a Cristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O Dios en nosotros, Dios por nosotros, cualquiera de los tres. Y viene el Espíritu Santo en este momento y es Dios en nosotros. ¿Ven? Entonces se ve la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a lo largo del tiempo, y la obra que se ha hecho, que ha sido la misma. O sea, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo para con el hombre siempre ha sido la misma.
Lo que pasa es que cada uno de ellos ha tenido un momento como de protagonismo, ¿verdad? En la historia los tres son Dios y los tres van abocados hacia el mismo propósito. Otra obra que tiene nuestro Espíritu Santo, dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26, es la de interceder. Dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo se comunica directamente con nuestro espíritu, y el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu nos comunica directamente con Dios con gemidos indecibles. Él es el que a ciencia cierta sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Porque pensamiento de paz y no de mal tengo yo para con vosotros, para que tengan el fin que vosotros mismos esperáis. O sea, Dios tiene un deseo y un anhelo para cada uno de nosotros, que es pensamiento de paz y no de mal. Muchas veces nosotros creemos querernos o amarnos, pero hacemos cosas que nos destruyen. Entonces el Espíritu intercede y nos muestra las cosas que son correctas. Lo sexto que hace el Espíritu Santo en esta compilación de obras que les he dicho, es la de santificar. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la tenga en verdad, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que la obra de santificar, ¿no? Uno acepta a Jesús, ¿verdad? Esa obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario para ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio a través del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo nos santifica, ¿no? Qué interesante es que una vez que el Espíritu mora en cada uno de nosotros, es por medio de Él que nosotros podemos alcanzar la santidad. Es por medio de Él que podemos alcanzar la santificación. O sea, nosotros no somos buenos. Nosotros, por más de que hagamos buenas obras, eso para Dios y nuestra justicia, dice la palabra de Dios, que para Dios es como trapo de inmundicia. Hace esa acotación en la palabra de Dios. Pero a través del Espíritu Santo nos convertimos ¿en qué? En hombres y mujeres santos a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve cuando te ve a ti? O sea, Dios no ve mi físico, no ve mi belleza, por así decirlo, en el caso de las mujeres. Dios no ve lo externo, Dios ve lo que está dentro de ti. Y si lo que está dentro de ti es su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tú puedes tener comunión con Él, entonces tú puedes tener vida eterna y tú puedes tener toda la cantidad de beneficios que Dios quiera derramar sobre tu vida. Aquellas personas que no han aceptado a Jesús, en su vida no muere el Espíritu Santo y por ende Dios no puede comunicarse con ellos. Y como último, quise tomar en cuenta esta obra también del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es un capacitador, ¿no? El Espíritu Santo nos reviste, dice la palabra de Dios, con poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De qué poder se está hablando allí? No es un poder sobrenatural para de pronto caminar sobre las aguas, aunque puedes caminar sobre las aguas si tienes fe, no es un poder sobrenatural para volar. No estamos hablando de hechicería, ni de brujería, ni de nada de eso. Estamos hablando de un poder específico, y dice la palabra de Dios que este poder es para ser testigo, ¿verdad? ¿De qué? De Cristo. ¿Ves? Otra vez te vuelve a señalar al Hijo. El poder que te da el Espíritu Santo a través de su obra es para que tú glorifiques al Hijo a través de la obra que ha hecho en ti. ¿Cómo glorificas al Hijo? Hablando, ¿verdad? De ese evangelio, de esa obra maravillosa, de eso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y ayudando a otros a poder reconciliarse con Dios a través de su Hijo Jesús y del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ten en cuenta siempre esto, mi hermano. Mucha gente cree que no, yo soy el que tengo que predicar, yo soy el que tengo la palabra. Muchas veces he escuchado por ahí de predicadores: tengo una palabra poderosa de parte de Dios. Hermano, cuando usted escucha un predicador decir eso, despierta ciertas alarmas, porque ese predicador realmente, si no tiene la palabra de Dios, no tiene ninguna palabra poderosa. Quiere decir que lo que es poderoso es
la palabra de Dios, no la palabra que diga cualquier hombre. Por eso le digo siempre, o sea, ustedes escuchan un mensaje no con un corazón y una mente abierta, aunque debe tener una disposición para escuchar y un espíritu enseñable, pero usted debe escuchar un mensaje de Dios con una Biblia abierta. Todo lo que pase ese filtro lo podemos recibir de parte de Dios, ser enseñados, ser guiados, ser moldeados y recibir todo lo que a través de la obra del Espíritu Santo sea bueno a través de ese mensaje. Entonces esto es básicamente lo que podemos estudiar y aprender del Espíritu Santo. Es una persona con cualidades divinas, ¿no? Atributos divinos. Es una persona que tiene cualidades de persona y es una persona que tiene un propósito. Hay una obra en él, en cada uno de nosotros, que la hace a perfección. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido de gran ayuda y bendición este tema en relación al Espíritu Santo. En cuanto a sus atributos, bueno, reconocer de que el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, bueno, tiene cualidades, ¿verdad? Y atributos que pertenecen única y exclusivamente a Dios, que son, que no son transferibles a nosotros, como lo es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la verdad. Todos esos atributos es exclusivo de Dios. Pero también tiene atributos como persona que los ha comunicado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como lo es la voluntad, el pensar, la forma como él obra, dictamina de que el Espíritu Santo también es una persona. Eso es en cuanto a sus atributos. Y en cuanto a la obra del Espíritu Santo, es importante entender y nosotros no tomar el lugar del Espíritu Santo en cuanto a su obra. Cuando usted habla de Dios, predica su palabra, no es por medio de su sabiduría, no es por medio de lo que usted sabe, no es por medio de lo bonito que habla, que las personas pueden llegar al convencimiento, que es lo que hace el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, sino a través de esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que es el que le da el crecimiento a esa semilla. Entonces hay otra referencia que dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces no tomemos el lugar del Espíritu Santo. Esa obra maravillosa le pertenece a Él, y toda obra del Espíritu Santo lleva a glorificar al Hijo. Amén. Entonces es básicamente eso, mis hermanos. Esperamos que haya sido de bendición y tengámoslo siempre en cuenta. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, y su obra lleva a glorificar al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, y el Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre. Dios me le bendiga desde el Rincón del Reino, tu programa radial, emisora 92.1 FM, Radio Única. Gloria a Dios.